En un sótano húmedo, donde olía a podredumbre y piedra mojada, llevaron al rey Eduardo encadenado, y el primer golpe de los guardias lo hizo doblarse, jadeando de dolor. Desde ese momento comenzaron sus últimas semanas, no un final rápido, sino una humillación prolongada, donde cada respiración le recordaba su inminente ejecución. Eduardo II, antiguo monarca de Inglaterra, se vio privado no solo de la corona, sino también de su dignidad humana, su pene. Su destino no se decidió en el campo de batalla, sino en las estrechas salas de los consejos, donde los viejos varones discutían con los nuevos rodeos sobre la herencia y el futuro del país. Las facciones dinásticas impulsaban a sus propios candidatos, los embajadores franceses susurraban sobre matrimonios ventajosos, y los partidarios de la línea dura exigían un castigo público que simbolizara el castigo por los años de gobierno fallido. En los informes conservados en los archivos se señala: el cuerpo del soberano está agotado por las enfermedades, su espíritu está quebrantado, pero aún se aferra al poder mediante el miedo y las amenazas. El primer signo de descomposición fue su piel. Al comienzo del encarcelamiento, aparecieron úlceras en los muslos que se extendieron y desprendían un hedor nauseabundo. Los médicos, a quienes se les permitió visitarlo por orden de la guardia, registraban diariamente el color de las secreciones. Olor repugnante, tono marrón verdoso, bordes de las úlceras cubiertos de costras. Al principio intentaron sangrarlo en pequeñas cantidades 2 veces por semana, con la esperanza de reducir la fiebre. Le ponían sanguijuelas durante un cuarto de hora en la ingle y debajo de las rodillas. Al amanecer le daban una pizca de polvo de opio y por la noche 2 cucharadas de jarabe de amapola para dormir. Se le cubría la lengua de una capa blanquecina y la orina se volvía oscura y con un olor fuerte. Todo se anotaba hora por hora, como si cada palabra conllevara una responsabilidad ante las generaciones futuras. Pero los médicos eran impotentes. En las habitaciones donde lo tenían, el aire se impregnaba rápidamente de podredumbre. Los sirvientes se quejaban de que cambiar la ropa de cama y las almohadillas de fieltro no servía para eliminar el hedor. Los talones del rey se cubrieron de grietas, y bajo las uñas se acumulaba suciedad y sangre. Había que quitarle la ropa con correas, porque las úlceras se pegaban a la tela. En el diario de uno de los guardias se lee: gritaba de dolor cuando le arrancábamos de su cuerpo la tela empapada de pus. El olor era tal que ni siquiera las ratas se acercaban. Se reforzó el control de acceso. Se colocaron guardias de diferentes apellidos en las puertas. Unos sustituían a otros y cada uno llevaba las llaves consigo. La lista de personas autorizadas cambiaba cada semana y cada bando gobernante intentaba colar a su sacerdote o consejero. El embajador francés se quejaba en una carta: no puedo ver al soberano, porque los guardias dicen que las llaves están en poder del comandante de otro partido. Esto creaba caos y multiplicaba los rumores, que el cuerpo del rey se estaba pudriendo tan rápido que lo escondían, que en su delirio dictaba nuevos testamentos, cada uno de los cuales contradecía al anterior. Eduardo aún intentaba conservar los restos de su poder. Exigía que se reescribieran los documentos y se sellaran, aunque le temblaba la mano y la tinta se le corría. A veces sospechaba que la tinta estaba envenenada y obligaba a un sirviente a beber de ella. Su paranoia crecía. Sospechaba traición incluso en la comida. Antes de cada comida, los guardias obligaban a los sirvientes más jóvenes a probar los platos, y las notas sobre la prueba se transcribían en 2 listas, una para el comandante de la guardia y otra para el canciller. El vino se servía en jarras selladas con lacre, pero los sellos a menudo eran sustituidos. Por la noche se celebraban reuniones. Unos varones se reunían en las puertas del calabozo y discutían quién tenía derecho a entrar primero. La línea religiosa se volvió aún más sombría. El rey se confesaba todos los días, unas veces con un franciscano,
otras con un dominico, otras con el párroco local, enviado por recomendación de alguien. Eduardo hablaba poco, pero cada vez más a menudo hacía la misma pregunta. ¿Podrá Dios perdonar lo que he hecho? Las respuestas variaban. Unos prometían misericordia, otros amenazaban con el infierno. Cada sacerdote salía después y transmitía las palabras del soberano a su partido, que las utilizaba en sus intrigas. La descomposición corporal avanzaba. Aparecieron fístulas purulentas en el abdomen, por las que supuraba líquido. Los médicos intentaban cauterizar puntualmente con hierro al rojo vivo, pero los tejidos se descomponían aún más. Se aplicaban ungüentos de sebo y hierbas 3 veces al día, pero solo aumentaban el hedor. Se aplicaban compresas durante 1 hora y se cambiaban cada media hora, pero el tejido se mojaba y se volvía pegajoso inmediatamente. El rey gemía y maldecía a todos los que lo rodeaban. Su miedo a la ejecución se intensificaba. Sabía que los varones no solo discutían sobre el heredero, sino también sobre la forma de su muerte. Algunos exigían una simple asfixia o la espada. Otros insistían en un castigo humillante. Los sirvientes murmuraban que en las conversaciones se mencionaba la palabra pene, lo que llevaba a Eduardo al delirio. Se agarraba a sí mismo y gritaba que nadie tenía derecho a privarle de su símbolo de masculinidad. Estos ataques de pánico asustaban incluso a los guardias. Podía lanzarse de repente hacia adelante, a pesar de las correas, y entonces tenían que sujetarlo entre 4. En el informe del canciller se registra: su cuerpo se está descomponiendo, pero su mente aún no ha muerto. Exige la pena capital, pero a su manera. Pide una espada en lugar de un cuchillo. Sin embargo, en el Consejo se oyen cada vez más voces que dicen que la vergüenza debe ser total. Estas palabras se convirtieron posteriormente en la base de las versiones sobre la ejecución intencionada con mutilación genital. Todo esto continuó durante semanas. La guardia cambiaba. Los sirvientes morían de infecciones tras tocar su cuerpo. Los médicos discutían entre sí y en los aposentos se intensificaba el olor a descomposición. Y cada nuevo día lo acercaba a la humillación que temía más que a la propia muerte. El cuerpo de Eduardo se descomponía cada vez más rápidamente y el olor de sus aposentos se hacía insoportable. Los guardias se quejaban de que, incluso a través de las gruesas paredes de fieltro, el aire estaba impregnado del hedor de la putrefacción y la orina. En la cama, a la que estaba atado con correas, aparecían manchas de pus y cada cambio de sábanas se convertía en una tortura. Cuando le arrancaban los tejidos pegajosos de las úlceras, el rey gritaba y sus gritos resonaban en las bóvedas de piedra. En el informe de un guardia se anotó: su pene está hinchado y cubierto de úlceras, y cada vez que lo tocamos para lavarlo, grita que le están cortando la carne. Los médicos, que eran cambiados por orden de diferentes partidos, lo anotaban todo en sus informes. Uno escribió: las úlceras de los muslos y la ingle exudan un líquido maloliente de color marrón. El pene está cubierto de grietas y hay abscesos alrededor de la carne. Al orinar, grita porque la orina le corroe las heridas. Otro médico anotó en un tratado: el pulso es débil, la lengua negra, la orina espesa, el pene está hinchado, con grietas, de color púrpura. Estos registros se conservaron en el archivo y se convirtieron en prueba de que su humillación física comenzó mucho antes de su ejecución. Los procedimientos continuaron, aunque se volvieron cada vez más crueles. Las sangrías se realizaban en pequeñas cantidades 3 veces por semana, pero las fuerzas se agotaban más rápido que el dolor. Se colocaban sanguijuelas en la ingle, cerca del pene, durante 1/4 de hora, y la piel quedaba cubierta de moretones. Le aplicaban cauterizaciones puntuales en los muslos y cerca del escroto, con la esperanza de detener la propagación de la putrefacción, pero el tejido se hinchaba y las heridas aumentaban. 2 veces al día le untaban ungüentos de sebo,
ajo y mezclas de mercurio en la zona de la ingle, incluido el pene, lo que le hacía gritar, retorcerse y suplicar que le dejaran. Por la noche le daban 2 cucharadas de jarabe de amapola, pero su sueño era agitado. Se despertaba a menudo, se agarraba el pene con las manos, comprobaba si estaba en su sitio y gemía diciendo que pronto le privarían de lo último que le quedaba. Los sirvientes transmitían en voz baja que en el Consejo de Varones ya se estaba discutiendo la forma más humillante de ejecución. Algunos hablaban de quemarlo en la hoguera, otros de espadas, pero cada vez más se mencionaba en los protocolos. La ejecución comenzará con la amputación del pene. Esta noticia llegó a oídos de Eduardo. Lloraba y gritaba que él todavía era rey y que nadie tenía derecho a tocarle el pene. Sus palabras quedaron registradas por el sacerdote. Le confesé y solo hablaba de que temía perder el pene. No se arrepintió de los asesinatos ni de la traición, solo pensaba en eso. Los sirvientes observaron síntomas extraños mientras le lavaban. El pene sangraba espontáneamente con frecuencia, la piel se agrietaba y la sangre empapaba las sábanas. A veces empezaba a rascárselo con las uñas hasta sangrar, y entonces le ataban las manos con correas. Se le formaron fístulas en los muslos, de las que salía pus, y parte del líquido caía sobre el pene, provocando nuevas úlceras. El sirviente anotó: intentamos lavarlo con decocciones de hierbas cada media hora, pero las heridas no se cerraban. El olor era tal que incluso los guardias se tapaban la nariz con un paño. La lucha política se intensificaba. Los antiguos varones que exigían su muerte discutían con el joven en torno, que esperaba utilizarlo como símbolo vivo y marioneta. Los embajadores franceses ganaban tiempo prometiendo apoyo al heredero, pero exigían que la ejecución fuera vergonzosa, para que Inglaterra la recordara. El embajador español, por el contrario, escribía en su informe: la muerte por espada sería rápida, pero aquí quieren privarle del pene para demostrar que el poder ha perdido su fuerza para siempre. Estas palabras se extendieron por la corte y aumentaron aún más el miedo de Eduardo. Todos los días pedía confesión, pero cuando el sacerdote le preguntaba por sus pecados, él volvía siempre a lo mismo. Dime, si me cortan el pene, ¿me dejarán entrar en el cielo? Algunos sacerdotes respondían que sí, otros se evadían, pero eso no lo tranquilizaba. Sus gritos se oían incluso en los pasillos y los guardias se burlaban de él. La comida era sometida a un estricto control. Un sirviente probaba cada trozo de pan y cada plato, y se tomaban 2 notas sobre la prueba. Una vez, el vino tenía un olor extraño, y Eduardo gritó que no solo querían quitarle la vida, sino también el pene antes de morir. Sospechaba que el veneno actuaba precisamente sobre la carne. En el informe del canciller se señala: se niega a comer si no comprueban que la comida no le provoca náuseas en el pene. Por la noche empeoró. Estaba delirando. Se agarraba el pene con las manos y gritaba que lo estaban cortando. Los sirvientes intentaban sujetarlo, pero las correas de la cama se rompían. Quedaron manchas de sangre en las sábanas. El médico escribió: por la noche gritó sin parar durante 3 horas. Solo decía una palabra: pene. Tenía la voz ronca, pero siguió repitiéndolo hasta que se quedó dormido por el cansancio. Mientras tanto, las intrigas alcanzaban su punto álgido. Unos falsificaban testamentos, otros le pasaban papeles para que los firmara, afirmando que solo eran oraciones. Pero él seguía firmando con mano temblorosa, a veces manchando el documento con gotas de tinta. Cada nuevo documento contradecía al anterior, y los consejeros discutían sobre cuál era el testamento auténtico. Pero todos sabían que el poder definitivo dependía de cómo y cuándo lo ejecutaran. En las últimas semanas, su cuerpo estaba casi completamente cubierto de úlceras. El pene se hinchó hasta alcanzar un tamaño monstruoso, la piel se le reventaba y los sirvientes apenas podían tocarlo.
Le ponían compresas cada hora, pero no servía de nada. El olor que salía de las habitaciones era tan fuerte que los guardias se turnaban más a menudo de lo habitual. La gente no aguantaba más de 4 horas a su lado. Y durante todo ese tiempo, Eduardo se aferraba a una sola cosa. Temía que le cortaran el pene. Incluso la muerte le asustaba menos que esa perspectiva. En los informes de los consejeros se escribía: ya está muerto en espíritu, pero aún se aferra a la carne. Ha perdido el poder, pero su miedo permanece. Solo teme perder su virilidad. Y eso será precisamente el símbolo de su fin. En las últimas semanas, el estado de Eduardo se volvió terminal. Apenas se levantaba, su cuerpo estaba sujeto con correas y sus aposentos se habían convertido en un antro purulento. Cada paso de los sirvientes iba acompañado de un chapoteo. El líquido que brotaba de sus llagas se acumulaba en las losas de piedra bajo la cama. Sus muslos se habían convertido en una masa informe. La piel se desprendía en capas y los médicos anotaban: el pus sale sin parar, es de color marrón amarillento y huele a cadáver. El pene permanece hinchado, agrietado y secreta sangre y mucosidad. La orina sale mezclada con pus. Su vista comenzó a deteriorarse. Se quejaba de que veía todo en manchas rojas y negras. Los médicos sospechaban una infección en la sangre. Tenía la lengua hinchada y le costaba hablar. Pero incluso en sus delirios repetía las mismas palabras: mi pene, no se lo dejen. Los sirvientes notaron que por la noche podía gemir durante 6 horas seguidas, pronunciando solo esas palabras. A veces se agarraba a sí mismo y sus manos quedaban cubiertas de sangre. Los guardias le ataban las manos con correas de cuero, pero incluso a través de ellas intentaba apretarse la entrepierna. Los procedimientos se convirtieron en una rutina de tortura. Las compresas se cambiaban cada 20 minutos, pero el tejido se empapaba inmediatamente. Ya no le ponían sanguijuelas, porque la piel no aguantaba. Se rompía y las sanguijuelas se deslizaban. Se suspendieron las cauterizaciones. El tejido no cicatrizaba. Solo quedaban las pomadas y los lavados. Los sirvientes le frotaban la ingle con una mezcla de sebo y vinagre, pero eso solo intensificaba sus gritos. Uno de los sirvientes escribió: cuando le untábamos el pene, gritaba que lo estábamos castrando, nos escupía y nos llamaba verdugos. Los consejeros discutían con más vehemencia. Unos decían: hay que acabar con la espada para no alargar el suplicio. Otros respondían: el pueblo debe ver la vergüenza, que la ejecución comience con la amputación del pene, para que sirva de lección a todos. El embajador francés escribió en su informe: ya está muerto, pero siguen discutiendo cómo cortarle el pene. La ejecución se ha convertido en un símbolo de la lucha política. Las disputas religiosas se volvían cada vez más sombrías. Algunos sacerdotes afirmaban que la pérdida del pene no impedía la salvación del alma, otros que era una señal de profanación que cerraba las puertas del cielo. Estas palabras llegaron a oídos de Eduardo, que gritaba desesperado: no entraré en el cielo sin pene, escribió un monje. Su confesión ya no se refería a asesinatos, traiciones ni guerras. Solo hablaba de su miembro. Los sirvientes que debían lavarlo comenzaron a morir por infección. A uno le empezó a pudrirse la mano después de tocar sus heridas. Otro murió a los 3 días de fiebre. Reclutaron nuevos sirvientes entre los presos, prometiéndoles la libertad, pero también enfermaron rápidamente. En las crónicas se señala: 5 murieron después de tocarlo, uno perdió la mano, y todo por la putrefacción que emanaba de su pene. Los guardias no podían soportar el olor. Los turnos se cambiaban cada 2 horas, aunque antes eran cada 8. La gente se quejaba de que el aire de las habitaciones contaminaba todo el pasillo. En respuesta comenzaron a colocar incensarios con incienso, pero no sirvieron de nada. El sacerdote señaló:
El olor a descomposición proviene principalmente de su ingle, de su pene, y ninguna oración puede ahogar el hedor. Eduardo comenzó a perder el conocimiento. Caía en deliraos, a veces durante días enteros, y entonces los médicos pensaban que había muerto. Pero luego abría los ojos y volvía en sí. Incluso moribundo, comprobaba si todavía tenía el pene. En el informe del canciller se dice: ya no habla ni del poder ni de la corona, solo habla de su pene, y eso es una vergüenza para toda la dinastía. Mientras tanto, las intrigas alcanzaron su punto álgido. Unos exigían su ejecución inmediata, otros esperaban que muriera por su cuenta para no cargar con el pecado. Pero la muerte se retrasaba. El cuerpo seguía pudriéndose, pero el corazón seguía latiendo. Y el miedo a perder el pene en vida lo atormentó hasta el final. Cuando quedó claro que el cuerpo de Eduardo no aguantaría más de un mes, comenzaron los preparativos para el último acto. Médicos, sirvientes y sacerdotes registraban su estado cada día, pero todo se reducía a lo mismo. El pene está en descomposición, el tumor no remite, las úlceras se infectan. Los médicos escribieron que ya no era posible extraer sangre, ya que las venas estaban obstruidas por pus y las agujas se rompían en los tejidos muertos. El pulso apenas se percibía, la respiración se volvía sibilante y la orina salía en hilos vermiformes. Los sirvientes ya no lo lavaban por completo, solo le limpiaban con trapos la entrepierna, donde estaba el pene, y lo sujetaban con las manos para que no se lo arrancara. Todavía gritaba en su delirio: «No les dejéis, no les deis mi pene». Incluso inconsciente, sus dedos se apretaban convulsivamente en la ingle. Se decidió llevar a cabo la ejecución en el castillo, sin sacarlo al exterior. Los sirvientes escribieron: «Su cuerpo no soportará el viaje, pero para que quede una lección ejemplar, se ha decidido comenzar la mutilación por el pene, tal y como se había ordenado». Para entonces, sus miembros ya estaban deformados. El escroto se había ennegrecido, el pene estaba hinchado con ampollas y la piel se desprendía en capas. Descripción en el informe del médico: el pene está cubierto de úlceras, hay un gusano en la cabeza y huele a cadáver. Unos días antes de la ejecución, intentaron obligarlo a firmar su última voluntad. Le trajeron el papel por la noche, con el pretexto de que era la confesión. Le temblaba la mano, no podía sostener la pluma y la tinta goteaba sobre la cama. Gritaba: «Que el trono sea para mi hijo, pero no entreguen mi pene a los enemigos». Los consejeros miraban horrorizados. El rey se estaba muriendo y todas sus palabras se referían solo a eso. Como resultado, el documento fue firmado por otra persona, que puso su sello. La noche antes de la ejecución se reforzó la guardia. Los guardias fueron sustituidos por representantes de 3 familias, para que nadie pudiera decir después que la ejecución se había llevado a cabo en secreto. Se restringió el acceso a los aposentos. Solo el jefe de la guardia y el canciller tenían las llaves. Corrían rumores de que había un pasadizo secreto, por el que intentaron introducir a un sacerdote, pero no lo dejaron pasar. Todo debía hacerse oficialmente. Por la mañana lo sacaron en una camilla. Aún estaba vivo, aunque su cuerpo ya no respondía. Tenía los ojos entreabiertos, movía los labios y se le oían algunas palabras. Pene, pene. Lo sujetaron a un banco de madera y le ataron las manos y los pies con correas. Le colocaron un fieltro debajo para que la sangre no cayera sobre las piedras. El verdugo actuó siguiendo las órdenes. Los médicos estaban de pie junto a él, controlando la respiración y el pulso. No se permitió la entrada al público, pero asistieron varios representantes de la nobleza y embajadores. Uno de ellos escribió: «Cuando el verdugo sacó el cuchillo, el rey revivió de repente y gritó tan fuerte que las paredes del castillo temblaron. Todas sus palabras se reducían a una sola: gritaba por su pene».
Con el primer golpe, el verdugo le cortó el pene. La sangre brotó negra y espesa, con olor a podredumbre. Los médicos anotaron. Tras la amputación del pene, la respiración se volvió entrecortada, pero el corazón seguía latiendo. Lo torturaron durante 2 horas más antes de rematarlo. Durante todo ese tiempo, jadeaba, se retorcía, intentaba girarse, pero las correas lo sujetaban. Los sirvientes anotaron. Incluso moribundo, intentaba alcanzar la entrepierna con la mano, pero ya no tenía pene. Cuando por fin se cayó, se hizo el silencio en la sala. El verdugo levantó el pene cortado y se lo mostró a los consejeros. Esto confirmó que la ejecución se había llevado a cabo por completo. Uno de los escribanos anotó: «Nunca habíamos visto a un gran señor terminar su vida de una forma tan vil, mediante la amputación del pene». El cuerpo permaneció en el banco hasta la noche, mientras se decidía cómo embalsamarlo. Pero el olor era insoportable. Los sirvientes escribieron: «El cuerpo descuartizado desprendía un hedor espantoso y la ingle estaba plagada de gusanos». Al embalsamar el cuerpo, no encontraron el pene, que había sido sustraído por el verdugo. Después de que sacaran el cuerpo de Eduardo de la sala de ejecución, el aire del castillo se impregnó de un olor insoportable. En el informe de los sirvientes se dice: «El cuerpo del rey desprendía un hedor. En la entrepierna había una herida abierta y el pene había desaparecido». El intento de embalsamamiento fracasó. Los tejidos se deshacían en las manos, la sangre se coagulaba en grumos oscuros y el escroto estaba completamente descompuesto. Los embalsamadores escribieron que era imposible tratar la zona del olor, ya que el hedor procedía precisamente de allí. Por lo tanto, untaron la parte superior del cuerpo con resinas y hierbas y cubrieron la parte inferior con un paño grueso para ocultar la ausencia del pene. En ese momento, en la sala del consejo, se libraba una lucha encarnizada. La antigua nobleza exigía que se proclamara inmediatamente un nuevo rey, alegando que la muerte de Eduardo había sido demostrada públicamente. Los nuevos allegados, por el contrario, ganaban tiempo. Reescribían el testamento, insertando nombres que les convenían. Más tarde, uno de los cancilleres escribió en una carta: «Teníamos en nuestras manos 2 testamentos diferentes, uno en el que nombraba a su hijo y otro en el que figuraban nuevos consejeros. Pero su mano temblaba, la tinta se corría, gritaba por su pene y ningún documento podía considerarse auténtico». Los embajadores extranjeros enviaron rápidamente informes a sus países. En un informe francés se lee: «El rey de Inglaterra ha muerto, y su muerte ha sido vergonzosa. La amputación del pene la ha hecho más terrible que cualquier guerra. El pueblo ahora solo recordará eso». El embajador español respondió: «Si el poder se sustenta en el miedo, su muerte ha destruido ese miedo. Ahora comenzará la confusión». En Londres, los rumores se extendieron instantáneamente. En los mercados se susurraba: «Al rey le cortaron el pene y por eso murió como un pecador». Otros afirmaban que el pene había sido llevado en secreto para ser utilizado en brujería. La Iglesia intentó acallar esos rumores, pero los propios sacerdotes no sabían cómo explicar la ejecución. Uno de los cronistas del monasterio escribió: «Vi con mis propios ojos cómo sacaban el cuerpo sin el miembro. Para el pueblo es una señal del castigo divino». El hijo de Eduardo fue proclamado heredero, pero su poder resultó inestable. Los antiguos lores exigían que continuaran las ejecuciones de los partidarios de su padre. Los nuevos consejeros insistían en la clemencia y la paz con los vecinos. Esto dividió al reino. Parte de los varones apoyó al hijo, otros se unieron a la conspiración, afirmando que la muerte por decapitación del pene había maldecido el trono. El ejército exigía el pago de sus salarios, pero las arcas estaban vacías.
Los mercenarios se dispersaron por las aldeas y el pueblo comenzó a temer no solo al poder, sino también a los saqueos. Los habitantes decían, cuando le quitaron el pene al rey, le quitaron el poder a toda la tierra. Esta frase llegó incluso a las crónicas posteriores como símbolo de la caída de la dinastía. El cuerpo del rey fue enterrado en secreto, por la noche. Debido al hedor y la descomposición, el ataúd fue recubierto con plomo. Solo estuvieron presentes unos pocos sirvientes leales y dos sacerdotes. En las declaraciones se dice, lo pusimos en el ataúd y le cubrimos la entrepierna con un trapo. No tenía pene. Alguien dijo que no era el cuerpo del rey, sino un sustituto, pero el olor y las llagas no dejaban lugar a dudas. Tras el entierro, la noticia del pene cortado se convirtió en un arma en la lucha política. Algunos decían que era un castigo divino por los pecados, otros que era la crueldad de la nueva nobleza. Las crónicas registran: el rumor del pene cortado en vida destruyó el respeto por el trono. El pueblo dejó de temer a la corona. La muerte de Eduardo no fue el final, sino el comienzo de la confusión. El poder de su hijo se vio socavado por intrigas. Los embajadores escribieron sobre el caos que se avecinaba y en los monasterios se reescribieron las crónicas con la misma conclusión. Un final tan vergonzoso nunca será olvidado. El pene del rey se convirtió en símbolo de la caída de todo un estado.